Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver los aspectos legales de la videodanza. Los objetivos del presente objeto de aprendizaje son los siguientes: explicar qué es la videodanza y analizar los principales problemas que se plantean en dicho ámbito. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos: las obras protegidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los elementos para proteger la obra, la videodanza, los sujetos de la videodanza, algunas reflexiones sobre lo mismo y terminaremos con unas conclusiones y algunas referencias de bibliografía para poder ampliar la información. Cuando hablamos de una obra protegida por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos, dijéramos, en la mente es una obra literaria, artística o científica. Sin embargo, el concepto de obra en la legislación es mucho más amplia y se incluye no solamente la obra científica o literaria o artística, sino también la coreografía, lo que son las composiciones musicales, las obras dramáticas, dramático-musicales, obras de fotografía, obras teatrales, obras cinematográficas y lo que son las obras audiovisuales. Dentro de este concepto muy amplio estaría el concepto de videodanza por contener uno de los elementos que son objeto de protección. Sin embargo, para la protección de una obra, en este caso nos vamos a centrar en la videodanza, se necesitan algunos elementos que son indispensables. Por un lado, la creatividad y, sobre todo, el más importante es el concepto de originalidad. La obra que se protege siempre es una obra original y lo que es el plagio, lo que es la copia, está especialmente, dijéramos, penalizado por la legislación. Sin embargo, también en el ámbito de la videodanza se va a incluir el elemento que es la expresión corporal, algo esencial para, dijéramos, esta obra que se va a proteger. La videodanza se considera como obra audiovisual y está, dijéramos, contenida en lo que es una creación que se expresa en imágenes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa obra que se expresa en imágenes puede conllevar también otros elementos que van a estar protegidos. Hay que tener presente que constituye lo que es un soporte en el que se expresa el movimiento de un cuerpo humano. Hay que tener en cuenta que se va a combinar, por un lado, lo que es danza y lo que es también técnica audiovisual, lo que es la postproducción de la obra, y también hay que tener en cuenta que se conoce con el nombre de videoarte, con el nombre de videocreación, o incluso también algunos autores la denominan danza para la cámara. Es decir, tenemos una serie de elementos que conforman una obra que va a estar protegida por la legislación de propiedad intelectual porque es una obra de la creación y tiene que ser una obra de carácter original. Hay que tener en cuenta que se diferencia de lo que es el concepto de coreografía, porque tenemos que tener presente que no es una coreografía que se grabe en un espacio. La legislación no se refiere a ella de una forma expresa y literal, sino que tenemos que entresacar el contenido de la lectura de los preceptos y, sobre todo, se considera que es una obra artística. ¿Por qué se considera que es una obra artística? Porque tenemos que tener presente que hay una serie de elementos, que es una imagen, que hay un movimiento y que hay un soporte que está representado por el movimiento que vemos en la pantalla. Nos preguntamos quiénes intervienen en la videodanza, qué sujetos van a participar. Pues en la videodanza van a participar varios sujetos que van a tener un nivel de protección en la legislación. Por un lado tenemos el compositor musical, porque la videodanza puede tener, digamos, una música que recree el movimiento. Puede también, de hecho, interpretar un intérprete o ejecutante, el autor de la coreografía, que puede ser el mismo intérprete o puede ser una persona diferente, y sobre todo también va a participar o puede participar, en todo caso, el director realizador de la obra. No significa que todos los sujetos que ven aquí en la pantalla vayan a intervenir, sino que son sujetos que pueden intervenir en la videodanza. En muchas ocasiones podrá ser un mismo sujeto, dijéramos, autor de toda la ejecución de la videodanza. Entonces confluirá en ese sujeto toda la protección. Sin embargo, si hay más sujetos que intervienen, la protección también se aplicará a los distintos sujetos, al compositor o al director o al autor de la coreografía. La pregunta que nos podemos plantear, llegado a este punto, ¿es lo mismo coreografía que videodanza? No.
Hemos visto que los sujetos pueden ser que coincidan en la misma persona, pero puede ser que no coincida. La obra coreográfica, algunas reflexiones sobre esta pregunta es que no se considera obra audiovisual al no intervenir ninguna actuación de dirección o realización. ¿Eso qué significa? Que la obra que se realiza coreográficamente filmada no es una obra audiovisual en sí, porque no hay, dijéramos, una intervención de una persona que intervenga como director o realizador. Sin embargo, el director realizador de una obra es considerado como autor de la obra audiovisual. Entonces el concepto va más allá. La obra audiovisual estaría integrada dentro de lo que es la obra coreográfica y también la videodanza. Sería autor de la coreografía, la persona que diseñara un conjunto de pasos y figuras que tenga que realizar el ejecutante siempre que haya una expresión corporal. Entonces podría coincidir el autor de la coreografía con el ejecutante de los pasos, si fuera la misma persona, pero pueden ser diferentes. Si, por ejemplo, una bailarina o un bailarín improvisa una serie de pasos, en la videodanza no se considera como coreografía porque no hay, digamos, una secuenciación programada, sino que hay una improvisación. Si se hubiese diseñado una serie de pasos o movimientos, digamos, originales que se ejecuten, tendría además la consideración de autor de la coreografía, además de ejecutarla. Pero insisto que puede ejecutarla una persona y diseñar la coreografía otra persona diferente. Las conclusiones a las que llegamos es que hay una complejidad jurídica y además una imprecisión derivada de una regulación de conceptos, porque no se definen en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Obra coreográfica y videodanza como obra audiovisual son diferentes. Hay intervención de diferentes sujetos que pueden o no intervenir, pero puede ser, digamos, múltiple la intervención de sujetos en la videodanza, y se plantean problemas en cuanto a la protección de los derechos diferentes para esa obra, y hay que atender a la participación de cada uno de ellos. La legislación es compleja y no perfila de forma correcta cada caso, sino que hay que desprenderlo de la lectura de los preceptos. Hay que interpretar la norma correctamente para evitar dijéramos un conflicto y en su caso poderlo resolver, y sería deseable en todo caso que hubiese una legislación específica, o por lo menos en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual un apartado claro aplicable a la videodanza y no solamente a la obra audiovisual, para poder definir exactamente los sujetos y también delimitar los derechos que les son aplicables. Bien, si quieren saber algo más sobre lo que es la videodanza, algunas referencias de bibliografía que les pueden facilitar una ampliación de la información aquí expresada. Espero que les haya resultado interesante los aspectos legales de la videodanza y muchas gracias por su atención.